Compañeras y compañeros diputados, señor presidente, mesa directiva, señoras y señores, medios de comunicación. El Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC por sus siglas en inglés, integrado por 2.500 científicos de todo el mundo, informó que la temperatura de la superficie terrestre aumentó 0.6 grados centígrados en el último siglo, lo mismo que las emisiones de dióxido de carbono por quema de combustibles. Asimismo, el consenso científico pronostica un aumento global de la temperatura entre 1.5 y 4.5 grados centígrados para los próximos 100 años, sin considerar el aumento de 0.5 grados centígrados que se ha experimentado a partir de la revolución industrial. Ahora bien, los propios científicos han explicado que los gases de efecto invernadero son los que impiden la salida de calor al espacio, provocando el calentamiento gradual del planeta, que se traduce en cambios de los patrones climáticos que alteran los sistemas naturales y afectan a los seres humanos y su desarrollo, por lo que es necesario que todos contribuyamos a estabilizar su concentración en la atmósfera. Por señalar un ejemplo, México contribuye al 1.5% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, que junto al 1.5% de Brasil representan la mitad del aporte que hace América Latina, que es del 6%. En el año 2006, las emisiones en unidades de dióxido de carbono en nuestro país fue de 711.6 millones, representando un incremento del 40.3% respecto al año base 1990. De estas emisiones, la principal fuente en México, en un 60.4% del total, es la energía fósil, enseguida del manejo de desechos con 14.4%, uso de suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura 9.9%, procesos industriales 8.9% y finalmente la agricultura con un 6.4% del total. Dentro del rubro de energéticos, la industria y el transporte representa un 34%. Por esta razón, a nivel nacional se han implementado diversas acciones tendientes a la mitigación de gases de efecto invernadero, así como a desarrollar capacidades de adaptación para hacer frente a sus consecuencias, y se han suscrito algunos documentos internacionales en la materia, como la adhesión a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto. Asimismo, se han elaborado y en su caso actualizado inventarios nacionales de emisiones de gases de efecto invernadero. Fuimos el primer país en desarrollo en presentar la cuarta comunicación nacional, además de tener una participación activa en la COP15 con la propuesta del Fondo Verde, constituido por la aportación de todos los países que la suscriban, con excepción de los menos desarrollados. Esto con la intención de financiar proyectos para reducir la emisión de los gases de efecto invernadero en los países que lo requieran, además de que nos hemos comprometido como país a reducir el 30% de nuestras emisiones contaminantes respecto a nuestra línea base proyectada para el año 2020. En ese sentido, se han implementado políticas nacionales y sectoriales para la mitigación y prevención de los efectos del cambio climático. Se pusieron en operación diversos programas para establecer los lineamientos involucrados al cambio climático, como el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, que en su eje 4 de sustentabilidad ambiental plantea objetivos y estrategias para hacer frente al cambio climático. La estrategia nacional en este rubro establece intervalos de reducción de emisores de gases de efecto invernadero. A partir de esto se han elaborado diversos estudios para definir metas precisas de mitigación y esbozar las necesidades del país para avanzar en el desarrollo y capacidades de adaptación. También se puso en marcha el Programa Especial del Cambio Climático 2009-2012, que tiene como propósito establecer los objetivos, metas y acciones que México requiere para contribuir a la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero en el corto plazo, al tiempo que se adapta a los efectos del cambio climático global y a la competitividad, sin comprometer nuestro crecimiento económico. Por lo que hace a nuestro estado, el estado de Puebla, si bien las emisiones de gases de efecto invernadero no han tenido la magnitud de otras entidades federativas, sin embargo somos el cuarto estado del país más vulnerable frente al cambio climático, de acuerdo con un ranking nacional elaborado por el Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio Ambiente. De acuerdo con este estudio, Puebla tiene alta vulnerabilidad por su irregular crecimiento económico, bajo nivel de recursos humanos en educación y salud y capacidad de sus ecosistemas,
además de que la entidad se encuentra, entre comillas, indefensa ante un futuro crecimiento industrial acelerado, sobre todo si no cuenta con la infraestructura correcta. El sector energético en Puebla es el que más contribuye con el cambio climático, por el alto número de emisiones de gases de efecto invernadero. Así, respecto a la contaminación urbana de nuestro estado, el 80% de las emisiones de gases proviene del sector transporte por la quema de combustibles, mientras que el 13% es generado por el sector industrial. En cuanto al comportamiento del clima en la ciudad de Puebla, información del Departamento de Investigaciones Arquitectónicas y Urbanísticas de la UAP, IAU, revela que su temperatura sufrió un incremento de 1 grado centígrado durante el periodo comprendido entre 1900 y 1990, y las precipitaciones pluviales disminuyeron 200 milímetros, al pasar de 900 a 700 milímetros en el mismo lapso. Por otra parte, con la finalidad de elaborar el inventario estatal de emisiones de gases de efecto invernadero, los científicos del DICA trabajaron en colaboración con el Instituto de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, determinando las fuentes de origen y estimando las cantidades de los diferentes gases contaminantes presentes en la atmósfera poblana. El objetivo del inventario es obtener valores que permitan generar propuestas para la toma de decisiones, pues evidencian la presencia de determinados contaminantes. Evidenciar la presencia de contaminantes tiene como ventaja establecer acciones para minimizar su producción y eliminar las fuentes. Este inventario se levantó tomando como año base el 2005 de los sectores siguientes: energía, dividido a su vez en los subsectores industrial, comercial y de servicios, transporte y residencial; procesos industriales, agricultura, cultivos y ganadería; residuos sólidos y aguas residuales; uso del suelo y cambio de uso del suelo. También se evaluaron las emisiones de los años 2006 a 2008 de dichos sectores, a excepción del de uso de suelo y cambio de uso de suelo y de silvicultura, realizándose proyecciones para 2020 y 2030. Dicha evaluación arrojó como resultado que si bien las concentraciones de los gases que contribuyen al efecto invernadero en Puebla aún se encuentran fuera de los niveles de riesgo, estas podrían elevarse en un futuro inmediato, por lo que nos alertaron en el sentido de que si las dinámicas de emisión siguen siendo las mismas, habrá consecuencias graves en por lo menos 2 décadas. Las emisiones más frecuentes que lanzamos a la atmósfera de la entidad poblana son monóxido y dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y compuestos orgánicos volátiles. Algunos de estos contaminantes contribuyen al efecto invernadero, otros producen fenómenos conocidos como la lluvia ácida, y otros más pueden ocasionar enfermedades respiratorias. Otro fenómeno detectado es el crecimiento acelerado en el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, que en la mayor parte del estado son desmontados para dar paso a superficies agrícolas. Se encontró que el maíz es el producto que más se cultiva en cuanto ocurre cambios de uso de suelo, y las superficies boscosas en la entidad observan un ritmo de desaparición del 1%. Sin embargo, las repercusiones de este fenómeno aún no han sido evaluadas. Para la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el escenario del cambio climático para Puebla sugiere amenazas representadas por sequías, heladas y eventos extremos de precipitación pluvial. En este sentido, la propia dependencia gubernamental propone como acción de respuesta realizar un diagnóstico sobre los efectos del cambio climático en la salud humana de la población, con el objetivo de informar a la sociedad y se desarrollen estrategias y políticas para minimizar o adaptarse a dichos impactos. El Gobierno del Estado de Puebla será la primera entidad en incorporarse al proyecto de modernización sustentable de la agricultura tradicional, con la finalidad de contrarrestar los efectos del cambio climático y fortalecer la seguridad alimentaria a través del incremento de la producción de granos básicos, buscando aumentar el 85% la producción de maíz y 10% la de trigo. No debemos pasar inadvertido problemas graves dentro del Estado, tales como la muerte de decenas de poblados en San Martín Texmelucan en el mes de diciembre del año inmediato anterior, por la explosión ocurrida por una toma clandestina a los ductos de Pemex, además del derrame de crudo registrado en el mismo municipio hace apenas unos días, sin que hasta la fecha podamos conocer el daño ecológico real provocado por ambos hechos ni el atlas de riesgo de la zona. De esta manera, y con el ánimo de hacer frente al fenómeno del cambio climático y de trabajar en la armonización de los instrumentos ya existentes en la materia, la iniciativa que hoy se presenta a esta soberanía crea un sistema conforme al cual se establecen los mecanismos institucionales para que el Poder Ejecutivo del Estado defina las estrategias y políticas a seguir en la materia,
coordinándose con los ayuntamientos. El Sistema Estatal para el Cambio Climático tiene como objetivo agrupar a las distintas instituciones relacionadas con el tema, regular los instrumentos de políticas públicas con los que se cuenta actualmente, difundir la información y contribuir a la formación de una conciencia ciudadana. El sistema está integrado por una comisión, un consejo e instrumentos de política pública que reforzarán e impulsarán la implementación de acciones enérgicas para hacer frente al fenómeno del cambio climático y sus consecuencias. La comisión propuesta será el órgano encargado de coordinar la formulación e instrumentación de la política estatal en materia de cambio climático, dotándola de fuerza, permanencia y atribuyéndole diversas funciones, entre las que se encuentran promoción, difusión y la aprobación de proyectos de reducción de emisiones y captura de gases de efecto invernadero, de conformidad con el Protocolo de Kioto y otros acuerdos internacionales de los que nuestro país es parte. El Consejo de Cambio Climático será el órgano permanente de consulta y evaluación del sistema. Estará integrado por miembros de la sociedad civil, organismos privados y académicos. Entre sus atribuciones se encuentran recomendaciones de políticas, estrategias y metas para la mitigación y adaptación al cambio climático, de evaluación y seguimiento a las acciones y sus impactos, y llevar a cabo las consultas públicas que deriven de los acuerdos de la Comisión. De conformidad con lo que establece la fracción 29G del artículo 73 constitucional, la ley estipula las bases de corresponsabilidad de los diferentes niveles de gobierno respecto al cambio climático, obligando a las entidades federativas y al Distrito Federal a contar con programas estatales de acción ante el cambio climático, así como a los municipios a incluir en sus planes de desarrollo acciones para enfrentar este fenómeno, mismos que se regulan en la presente iniciativa. Los instrumentos del Sistema Estatal para el Cambio Climático permitirán que las autoridades tengan la capacidad de instrumentar políticas en la materia. Así, los planes, programas, estrategias y coordinación para la mitigación y adaptación al cambio fijarán objetivos, metas, estrategias, prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución del tema objeto de la iniciativa de ley. Del mismo modo, se define la Estrategia Estatal del Cambio Climático como el instrumento rector con visión de largo plazo, que precisará las posibilidades e intervalos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, cuya actualización corresponderá a la Comisión. Aunado a lo anterior, señala la coordinación del Poder Ejecutivo con los ayuntamientos del Estado de Puebla, con el fin de fijar objetivos, metas, programas y tiempos de ejecución en las acciones contra el cambio climático, en concomitancia con la Ley de Planeación del Estado, apoyados en los estudios y evaluaciones existentes, a fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y desarrollar capacidades de adaptación. La propuesta de política de mitigación y sobre todo de adaptación al cambio climático, que hoy someto a consideración de esta soberanía, va más allá de lograr que los costos sociales y ambientales de los bienes y servicios se vean reflejados en términos únicamente económicos o de promover patrones de producción y consumo con impacto en lo inmediato. En suma, lo que se busca es proveer a la autoridad de herramientas para contribuir a la solución del problema del cambio climático, realizando el mayor esfuerzo posible que nuestras capacidades humanas e institucionales permitan a través de la reducción o mitigación de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, lo que significaría poner a nuestro Estado en la ruta del desarrollo económico con bajas emisiones de carbono. Debemos prepararnos de la mejor manera posible para enfrentar los impactos inevitables del cambio, estableciendo las medidas concretas de adaptación que nos permitan reducir significativamente nuestra vulnerabilidad climática en todos y cada uno de nuestros sectores: agricultura, turismo, comunicaciones y transportes, energía, desarrollo social, entre otros. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Gracias, diputado.